Miguel Cardoso, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A pesar del optimismo que nos han dejado las vacunas del mes de noviembre, un optimismo que hemos visto, bueno, pues en general en el ánimo inversor, lo hemos visto en las bolsas, la realidad es que en el cuarto trimestre lo que nos están diciendo los datos y lo que nos dicen los pronósticos, incluso cifras como las de los PMIs, ¿no?, que hemos visto esta misma jornada, es que encaramos el último trimestre del año con contracción, a pesar de esas esperanzas. ¿Cuáles son vuestras previsiones para esta recta final del año? ¿Cuál va a ser la conclusión general de lo que ha supuesto la actividad económica en el cierre de 2020? Bueno, en principio podríamos estar cerca del estancamiento y efectivamente la probabilidad de que haya una recesión, que veamos una contracción de la actividad económica no es baja. De hecho, una de las cosas que estamos empezando a ver, por ejemplo, con nuestros propios datos de gasto en tarjeta de crédito, es que existe un deterioro, que este deterioro ha comenzado desde la segunda quincena de abril, cuando se incrementó el índice de contagios, y particularmente en las provincias que más están sufriendo la enfermedad. Uh-huh. ¿Son comparables los efectos que estamos viviendo en esta segunda ola, los que veíamos en la primera? Porque ya estamos empezando a hablar de una próxima ola después de Navidad. Si la cosa no se controla o la cosa no se hace bien, enseguida te pregunto por eso, pero si miramos a las diferentes medidas que se han implementado, que se han llevado a cabo, pues los créditos baratos, los ICO, los ERTE, los diferentes planes de ayuda, lo que teníamos en marzo, abril, mayo y lo que hemos tenido ahora en este trimestre de otoño, cuando hablamos de efectos y de impactos sobre la economía real, sobre las familias, sobre el tejido productivo, ¿podemos hablar de un impacto similar en esta segunda ola que la primera, o hay diferencias en las que tenemos que fijarnos? Es una excelente pregunta. De hecho, una de las cosas que estamos viendo en general es que, primero, que el tipo de restricciones no son las mismas. No estamos hablando de un confinamiento general como en la primera ola. En esta ocasión lo que estamos viendo es que hay ciudades que lo están conteniendo o que han podido dar ese punto de inflexión, manteniendo la actividad económica en niveles mucho más elevados de los que vimos, por ejemplo, en abril y mayo. Vemos un desacople, por ejemplo, entre lo que está pasando entre el sector industrial, que más o menos continúa en un tono expansivo, y lo que está sucediendo en servicios, que está muy afectado, por ejemplo, por las restricciones al distanciamiento social que se están produciendo y los cierres directamente de bares y restaurantes, con lo cual el impacto en esta ocasión debería de ser menor en la actividad económica. Pero lo que no sabemos todavía es cuál va a ser la respuesta del gobierno a este posible debilitamiento que veamos durante la última parte del año. Bueno, vamos a ver qué dice el gobierno, vamos a ver si finalmente llegan esos presupuestos generales del Estado, si llegan los fondos europeos, ¿no? Una serie de circunstancias que van a condicionar y mucho lo que suceda, ¿no? Hoy la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía esta mañana en el Congreso que hay previsiones como las que, por ejemplo, lanzaba la OCDE esta mañana, que no están teniendo en cuenta el impacto de los fondos europeos, pero lo que nos dicen también muchos economistas es, ojo, no hay que fiarlo todo a esa llegada de los fondos europeos, porque hay que buscar proyectos, hay que repartir partidas, hay que ejecutarlas, y todo eso, bueno, pues es una mirada quizá más de largo plazo que el contexto que tenemos. Quería preguntarte también por esa tercera ola de la que ya se habla, de después de Navidad. Hemos visto en el primer semestre ese descenso del PIB de más del 22%, según vuestras previsiones. En el tercero un crecimiento, y ahora, bueno, pues esa actividad que, como hablábamos, va a caer. Pero ya de cara al inicio de 2021 estamos hablando de una posible tercera ola, de lo que puede suceder después de Navidad. No solo se habla de eso en España, porque en el resto de Europa también se está alertando sobre esta tercera ola. ¿De qué van a depender los impactos de esta tercera ola? Me imagino que, de nuevo, bueno, pues poniendo el foco en hasta dónde llegan o no las restricciones de movilidad, hasta dónde llegan o no los cierres de empresas, hasta dónde llegan los toques de queda, ¿no? Hay una serie de elementos, tanto de restricción como de mitigación de impacto, como esos ERTE de los que hablábamos, por ejemplo, que podrían condicionar ese arranque de año o ese hipotético impacto de la tercera ola.
Bueno, yo más que hablar de la tercera, empezaría por contener los efectos de la segunda y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es tener mucha más flexibilidad, ver que efectivamente parece que tenemos a corto plazo la posibilidad de tener una vacuna, entonces que tenemos que tratar de construir puentes para llegar para transitar hacia esa situación donde efectivamente se reduzca de manera considerable la incertidumbre acerca del contagio y para eso vamos a necesitar probablemente un nuevo impulso fiscal, probablemente vamos a necesitar nuevas políticas de sostención, de mantención de la renta de las familias y tratar de trabajar en mecanismos también para asegurar la mantención del tejido productivo durante periodos en los que son muy, muy importantes para una parte del comercio en términos de los ingresos del conjunto del año. Y esa respuesta la tenemos que ir trabajando lo más rápido posible durante las próximas semanas. Mencionabas la política fiscal, que es uno de los temas o de los temas donde se debate si hay margen, si no hay margen para actuar, para apoyar a la economía y, por otro lado, la política monetaria. Este mes de diciembre vamos a tener reuniones clave, sobre todo en Europa, por parte del Banco Central Europeo el día 10. Esperamos de nuevo medidas de estímulo y de apoyo a la economía. ¿Qué podemos esperar por parte de estas dos herramientas, tanto la política fiscal, que también la menciona mucho el BCE, como la política monetaria? Empiezo por la monetaria. Lo que esperamos es que el Banco Central Europeo básicamente garantice la extensión del programa de compra de activos durante la pandemia, cuando menos un año más. Esto para garantizar que los tipos de interés de los soberanos de los países se van a mantener en estos niveles históricamente bajos por un periodo prolongado de tiempo. Asimismo, lo que debería de tratar también es de implementar una serie de medidas que eviten que se restrinja el crédito porque los tipos de interés negativos estén afectando a la rentabilidad de los bancos. Tratar de que no entremos en un círculo vicioso entre estos tipos de interés negativos, caída de los ingresos de los bancos, caída de la rentabilidad y restricción del crédito. Y luego por parte de la política fiscal, porque realmente por el lado de la política monetaria creemos que existe poca capacidad de estímulo ya, lo que muy probablemente vamos a tener que trabajar es nuevamente transferencias directas a las familias, tratar de extender, dar más certidumbre acerca de la duración de esos ERTES, probablemente extenderlos mucho más en el tiempo, sobre todo para ciertos sectores, y hacer política sectorial muy probablemente con algunos de los más afectados, como la hostelería y el turismo. Más allá del coronavirus, más allá de la pandemia, Miguel, ¿qué otros grandes retos encaramos en esta recta final del año y principio del año que viene? Porque, con permiso del coronavirus, este año podíamos haber hablado de Brexit, que hemos hablado también, pero menos. Podíamos haber hablado también de los riesgos climáticos, ¿no? Que son riesgos que están como más a largo plazo, pero que incluso el Banco Central Europeo está empezando a pensar cómo incluir este tipo de factores en sus test de estrés. Podemos hablar de riesgos sociales, geopolíticos. No sé, ¿en qué estáis poniendo vosotros el foco? Bueno, a corto plazo, evidentemente que el Brexit es efectivamente una fuente de incertidumbre elevada, ¿no? El hecho de que estemos a 30, 31 días de que venza ese plazo de transición, ese periodo de transición y no tengamos un acuerdo, es una fuente importante de incertidumbre para las empresas que tienen que hacer negocios, que tienen que vender. Mucho del sostenimiento, por ejemplo, del empleo agrario en varias comunidades autónomas depende efectivamente de esas ventas que se realizan al Reino Unido. Y esto es uno de los principales factores. Después, obviamente, estamos pendientes de retos significativos. Por un lado, en España, sobre todo, cuáles van a ser las reformas que vamos a implementar
para poder tener acceso a los fondos que provengan de Europa. Esas transferencias tienen una condicionalidad, tienen la capacidad de transformar estructuralmente la economía española. Esta es una oportunidad que probablemente es de una vez en una generación, tener los recursos y tener, en este caso, la posibilidad de cambiar el mercado laboral, el mercado de bienes, tratar de dar certidumbre a los pensionistas acerca de cuáles van a ser sus ingresos durante su jubilación. Todo eso tenemos la oportunidad de hacerlo durante los próximos 2-3 años y va a ser un periodo, y luego todo este tema que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, la digitalización, son temas que se van a decidir su tendencia durante los próximos 2-3 años y por lo tanto de alta sensibilidad dentro de las decisiones de política económica. Algunas de estas tendencias, Miguel, se mezclan con algunos de los retos pendientes que tenemos en España desde hace tiempo, ¿no? Desde antes de la pandemia. Mencionabas el tema de la digitalización, mencionabas también hace un ratito el tema de la fiscalidad, de la política fiscal y, bueno, tanto la consolidación fiscal, la deuda española, el mercado laboral, ¿no? Que también implica retos, ese cambio de modelo productivo que se busca desde hace tiempo para tener una economía más diversa y más preparada precisamente para hacer frente a crisis como esta. Me imagino que por ese lado también vienen, bueno, pues grandes desafíos de cara al próximo año y de cara a esta salida de la pandemia, ¿no? No solo salir de la pandemia, sino salir mejores y relacionado con lo que apuntabas, aprovechar esos fondos europeos que deberían estar vinculados, bueno, pues en este sentido, a algunas de las partidas. Tenemos que asegurarle a la gente un menor nivel de desempleo y menor precariedad. O sea, hay que trabajar porque la gente tenga un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo sea bien remunerado. Y para ello necesitamos, en general, lo que tenemos son diagnósticos relativamente compartidos acerca de en qué es lo que hay que trabajar, pero por ejemplo, uno de los usos que se puede hacer a estos fondos que vengan de Europa y que va en línea con todo este tema de digitalización es la modernización de los sistemas de formación de parados, tratar de adaptar la formación de las personas que en estos momentos están en desempleo porque en su sector no logran encontrar un puesto de trabajo y tratar de darles los instrumentos necesarios para redirigirlos ahí donde va a haber empleo. Tratar de reducir la temporalidad, ¿no? Tratando de incrementar el atractivo de la contratación indefinida, que es uno de las grandes carencias que tiene la economía española, esta dualidad que se presenta entre la temporalidad y los indefinidos, y luego también tratar de meterse a generar mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, probablemente utilizando estos fondos para compensar a aquellos sectores que puedan salir perdedores de las reformas que se puedan hacer para generar más competencia. Una última cuestión. ¿Qué sucede con aquellos países con los que hasta ahora España tenía una relación comercial exportadora o importadora potente? Porque hemos visto varias cosas en esta crisis, ¿no? Por un lado tenemos una economía globalizada que ha notado más que nunca esa globalización precisamente en las consecuencias de lo que ha sucedido, cómo se han roto todas esas cadenas de valor globales, cómo se han paralizado todos los flujos comerciales durante unos meses. Ahora ya se recuperan, ¿no? Pero hemos visto eso de manera bastante importante. Y por otro lado, lo que también vemos es que si en la anterior crisis el sector exportador ayudó a sacar a la economía de la crisis y fue uno de los grandes logros, ¿no?, de lo que sucedió después de la crisis de 2008, ahora no se espera tanto que ese pulso exportador pueda ayudar a la economía española a salir de esta crisis, pero ¿qué va a suceder? Bueno, pues con todos esos mercados que eran importantes para nuestras empresas, ¿qué va a suceder con todo ese mercado que era importante para al final nuestra balanza, incluso como país? Claro.
digamos, en este caso, diferenciar entre dos tipos de exportaciones, las de bienes y las de servicios. Las de servicios es el turismo. Efectivamente, ahí pensamos que la recuperación va a ser lenta, pero que eventualmente este es un sector que va a regresar, pero en tanto que la gente no tenga confianza acerca de no poder contagiarse tanto en el viaje, en el trayecto, como dentro de España, pues lo que vamos a tener es una recuperación lenta del sector. Y en el caso de bienes, creemos que ahí puede haber una recuperación más intensa, específicamente hacia Europa, pero también hay que tomar en cuenta la posibilidad de que continúe incrementándose la relación que tenemos con los países asiáticos. China en particular está recuperándose de una manera más importante. Y por lo tanto, creemos que que el sector de exportador de bienes va a ser uno de los pilares de la recuperación durante los próximos años. Pues tomamos muy buena nota, Miguel Cardoso, desde BBVA Research. Muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a este análisis. Vamos a vigilar todos estos elementos de cara a la recta final del año y a comienzo del que viene. Muy buenas tardes. Buenas tardes.